¿sí? Un poquito de comportamiento de las funciones. ¿Sí? Nosotros sabemos que si tenemos ax cuadrado más bx más c, tenemos una función polinómica, ¿sí? Una cuadrática polinómica. Y esto, ¿sí? Se analiza de la siguiente manera. Nosotros ya sabemos que cuando a es mayor que 0, la función cuadrática tiene concavidad positiva. Cuando a es menor que 0, tiene concavidad negativa. A no puede ser 0, eso más que claro. Y hasta ahí viene el asunto. Ahora, ¿qué pasa con B? ¿Sí? B es o está relacionado con el eje de simetría, porque recordemos que el eje de simetría es menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Por lo tanto, si A es positivo, B va a tener, o sea, el eje de simetría va a tener el signo contrario a B. Mientras que si A es negativo, va a tener el signo correcto. ¿Qué significa esto? Significa que si A es positivo, miren cómo dice la tabla, si A es positivo y B es positivo, tenemos nosotros el eje cartesiano. Bueno, nosotros sabemos que como A es positivo, tenemos la función con concavidad positiva, pero ¿en qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar a dónde está el eje de simetría, que no deja de estar en el medio de la función, con respecto a el eje cartesiano. Entonces dijimos, si A es positivo y B es positivo, el eje de simetría va a estar en valores negativos. Mientras que si A es positivo y B es negativo, se va a encontrar con valores positivos del eje de simetría. ¿Se entiende? ¿Por qué? Recordemos que el X de simetría es igual a menos B sobre 2 por A. Este menos es el que me hace ese cambio de signo. ¿Sí? Entonces, si B es positivo, menos B sobre 2 por A me queda signo negativo. Si B es negativo, menos por menos es más sobre 2 por A y me queda positivo. Ahora, si A es negativo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me cambia? Me genera todo el cambio, porque estoy también trabajando con el signo de A. Entonces, si B es positivo o B es negativo, eso va a influir en el eje cartesiano, ¿sí? En este caso, si B es positivo y A es negativo, sabemos que menos por más es menos, con el menos de A, nos va a dar un eje de simetría positivo. Pero además, nos va a dar la concavidad negativa. ¿Sí? Ojo con eso. Y bueno, igual, de la misma manera, si yo tengo un B negativo, voy a obtener un eje de simetría negativo, por el juego con los signos, pero no nos tenemos que olvidar de la concavidad. ¿Sí, gente? ¿Queda? Sí.
¿Vieron? Sí. Fíjense que esto es cómo se comporta la función con A y con B. Tenemos un caso aparte, o mejor dicho, tenemos un análisis aparte con con C, perdón. ¿Podría dejar un segundito para copiar? Sí, dale. Yo Gracias. voy escribiendo esto, es solamente el título, como para hacerme los espacios. ¿Vamos? Sí. Buenísimo. Bien. Entonces, dijimos, ¿qué pasa con C? Recordemos que C es la ordenada al origen. Por lo tanto, la única incidencia que tiene C, sin importar lo que pase acá, es a qué altura va a cortar, ¿sí?, el eje cartesiano. Por lo tanto, si es Esperen que no sé cómo funciona el pegar acá. Me toma el centro. Y acá. Descubrí cómo pegaba. Bien, ¿qué pasa? C es mayor que 0, el corte con el eje Y va a estar acá, en positivo. Si C es 0, va a estar acá. Y si C es menor que 0, va a estar acá. ¿Sí? Lo demás es lo mismo, pasa para cualquier lado, depende de lo que suceda acá arriba, con A y con B. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera A positivo, B positivo y C positivo, sería algo así. Hay infinitas maneras de que pase por acá. Una, por ejemplo, sería esta. Pero no quita que haya otras miles de cualquier lado y para cualquier sentido. ¿Sí? Lo mismo con C igual a 0 y con C menor que 0. Acá, por ejemplo, hice un caso en los positivos y el negativo que no tiene raíces, algo que suele suceder también. ¿Sí? Tenemos acá entonces lo que es el comportamiento de la función cuadrática dependiendo de los valores de A, de B y de C. A funciona con concavidad, A y B combinados nos muestran de qué lado está el eje de simetría, ¿sí? Y C
simplemente es el corte con la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Necesitan algo más para copiar o avanzo? O sea, son un par de líneas simples. Bien. Eso por el lado de la polinómica. ¿Sí? Si nosotros vemos qué sucede con la, a ver, en orden nosotros teníamos la canónica. ¿Sí? Acá. Tutum. Que, bueno, obviamente, A mayor o menor que 0, esto permanece igual. Bueno, es el momento donde ahora significa otra cosa. Dale. Bien. Lo que nos interesa es saber qué sucede con H, que recordemos que acá, ¿sí? El valor de H es el valor cambiado de signo, ¿sí? O sea que si tengo AX menos 3 al cuadrado, H vale 3, ¿sí? Entonces, si H es mayor que 0 o H es menor que 0, esto influye en, como dijimos antes, el eje de simetría. Si acá no voy a hacer excusas con respecto a si es positivo o negativo, porque no me influye, va a estar de un lado o del otro, sin importar si es A es positivo o negativo. ¿Sí? Si H es mayor que 0, o sea que es X menos algo, el eje va a estar acá. ¿Sí? Puedo anotar acá X menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Acá H es mayor que 0, porque es X menos el valor de H. Y, de lo contrario, si es f de x igual x más 3 al cuadrado, sería x menos 3. Por lo tanto, el eje de simetría se encuentra en el lado de los negativos. ¿Sí? ¿Estamos? Obviamente, bueno, en este caso, esta en particular tiene un K valiendo 0, o sea, que sería algo así, y viceversa. Pero bueno, si yo tuviera una suma o una resta, justamente en lo que afecta es en la ordenada, la tengo con ordenada, en el vértice. Entonces, con un K, un K mayor que 0, o un K igual a 0, porque acá puede ser igual, perdón, acá también puede ser 0, costumbres, no me deja moverlo, pero me deja cortarlo. Sí, acá H puede ser 0, ¿sí? Recordemos eso porque pasa incluso en un ejercicio, si no me equivoco. Si H es 0, el eje es 0, ¿sí? Acá tenemos que tener cuidado, el eje está acá, y la función pasa a través de este eje por la mitad. ¿Sí? Por ejemplo, con un f de x igual x al cuadrado. Sí, en este caso h es 0, x al cuadrado. Bien.
con K, entonces lo que tenemos es el vértice, que lo que nos dice es simplemente si el punto está por encima, sobre o por debajo ¿sí? Y lo que tenemos es, bueno, acá vamos a ponerlo con rosa. Tenemos K es mayor que 0, tengo un máximo. O mejor dicho, un punto positivo. K igual a 0, tengo un vértice sobre el eje. Y K menor a 0, tengo un vértice por debajo. Ahora, el vértice puede ser máximo o mínimo, ¿sí? Tranquilamente. ¿Por qué? Porque eso va a depender del valor de A. Por ejemplo, voy a hacer que ¿sí? El negativo también sea un máximo. Y lo que tiene es que no va a tener raíces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Buenísimo. Ahí les dejo un toquecito para copiar. ¿Estamos? Avanzamos. Sencillito. Y lo que nos queda, ¿sí? Del punto de vista de las funciones cuadráticas, es la factorizada. Ahí corro la pantalla. Ah, entendí. Gracias. Función factorizada. Sí. Bueno, acá no hay mucho que analizar, porque tenemos que ver el tema de los signos de las raíces. Simplemente son las raíces donde, bueno, ya esto lo voy a copiar del otro lado, que lo vengo copiando. Esto es lo mismo. Copio. Pego, ¿sí? Y con respecto a x1 y x2, a ver, si yo lo analizo por separado, si es qué signo tienen, para dónde apuntan las raíces, no mucho más, ¿sí? Podemos hacer un análisis y decir, bueno, si son las dos con menos, son positivas, entonces están de aquel lado. Si son las dos con más, son las dos negativas, están de allá, del otro lado. Si una es positiva y la otra es negativa, es una de cada lado, y no hay mucho más, ¿sí? Entonces, x1 y x2 son raíces. Epa. Son raíces. X menos 5, x1 igual 5, x más 3, x2 igual menos 3.
¿sí? Porque tenemos que nosotros cambiar el signo y ubicar. Una vez que nosotros ubicamos las raíces, el resto es evidente, ¿sí? Recuerden que el signo de A es el que determina si hay un máximo o un mínimo en el vértice, pero justamente la factorizada es la que menos se preocupa de los elementos porque son las raíces, quizás parte de lo más importante, y termina. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir así como súper importante? Por ejemplo, que la ordenada al origen, esto es un dato que no se suele dar, la ordenada al origen y 0 termina siendo A por x1 por x2. ¿Sí? El producto de las raíces por el valor de A es la ordenada al origen. ¿Y por qué es esto? Si yo reemplazo con 0 en la función genérica, me queda A por 0 menos x1 por 0 menos x2, menos por menos es más, y multiplico los dos elementos. Se terminó. ¿Sí? Y no hay mucho más análisis acá. Literal. Así que bueno. Yo creo que estamos acá como para... Va a ser una clase cortita porque si sigo profundizando los voy a perder. Si les doy más tarea, no van a terminar la otra. Muchos ya la terminaron. Pero la semana que viene les voy a dar un trabajo práctico, ¿sí? Que va a ser de repaso para la evaluación que va a ser el viernes 20 del 11, cierre de contenidos. Ahí todos con la camarita prendida, todos despiertos, se pueden traer un cafecito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, gente? Sí. Muy bien, Has. Sí. Muy bien, Juana. Sí. Muy bien, Sí, profe. Bien, ahí empezaron a aparecer. Entonces, esto ya se lo subo al Classroom junto con el video de la explicación de todo esto. Y nos estamos viendo el viernes que viene. Dale, Chao, profe. buen fin de- Chao, profe. Buen Adiós, fin de. chicos.